El Señor nos bendiga primeramente, hermanos, dándole la gracia al Señor por poder estar aquí, por poder dar este estudio del libro de Daniel, como lo veníamos haciendo, hablando de los profetas mayores, que son 5 libros, en donde ya pudimos ver Isaías, Jeremías, Ezequiel y las lamentaciones de Jeremías. Y nos quedaba el último, que es el libro de Daniel. Pero antes de esto, le voy a estar pidiendo a nuestro hermano Robert que nos lleven una oración para partir este estudio. Señor lo bendiga. Amén. Señor y Padre, te damos gracias en esta tarde. Amén, Padre. Que nos hemos podido reunir en este lugar, Padre, para poder aprender de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, para poder reunirnos. Yo te ruego, Padre, que bendiga a cada una de mis hermanas y hermanos que han llegado en este día hasta en nuestro templo, Señor, para poder escuchar de tu palabra. Y bendice también a aquellos que en forma online se van a conectar, también nos van a estar viendo, escuchando y sean bendecidos por medio de tu palabra. Y que el momento de abrir los labios, nuestro hermano Simón, él pueda bendecir nuestras vidas con tu palabra, Señor. Y en esta hora rogamos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Le puse por título Daniel, el profeta cautivo. Vamos a explicar dentro aquí del estudio de que Daniel, primeramente, dice que Daniel es el último y más breve de los profetas mayores, ya que su libro solamente tiene una extensión de 12 capítulos. Los primeros 6 contienen narraciones históricas de los reinos babilónicos, y mientras que los otros 6 contienen 4 visiones apocalípticas del final del mundo. Si puede pasar a la siguiente, permítanme. El libro de Daniel es similar a los libros de Zacarías, del profeta Zacarías, que también contienen un lenguaje apocalíptico y del mismo Apocalipsis, por su forma simbólica, porque dentro de Daniel hay muchas visiones y sueños, que es lo que lo vamos a ir pudiendo darnos cuenta a medida que pasa el libro. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver quién era el autor de Daniel. Dice que Daniel nació en una familia no identificada de la nobleza judía. Nació alrededor de la reforma de Josías, que data del año 622 a.C. Esto, si lo podemos ver nosotros, está en Segunda de Reyes 23, en donde habla del profeta, del rey Josías. Y dice que esta reforma que hizo Josías trataba principalmente de que él sacó del templo todo lo que fuera de dioses paganos. Él sacó imágenes, apartó a algunos sacerdotes que eran de Astera y de Baal. Él acercó el reino a Dios. Eso es lo que hizo en su reforma. Y cerca de esta reforma, que data del año 622, más o menos en ese tiempo nació Daniel. Estuvo entre los exiliados más jóvenes de la primera deportación a Babilonia en el año 605 a.C., realizado por el rey Nabucodonosor. Es por eso que yo le puse que él era el profeta cautivo, porque la mayoría de su libro y de su vida pasa exiliado en Babilonia, entre los reinos de Nabucodonosor, de Belsasar, de Ciro y de Darío. Entre todos estos reinos, Daniel se mantiene
Y dice, en especial, dice que después de 3 años de educación especial en la erudición de los caldeos, y yo, porque muchos hermanos van a preguntar qué era lo que significaba aquí está, la erudición de los caldeos. Quiero ser erudito. La palabra erudición significa que maneja varias ciencias. En el caso de los caldeos, que nosotros podemos ver aquí, dice que los caldeos eran muy expertos en matemática, en astronomía y en escritura. Por eso a los caldeos se les llamaban sabios o brujos. Eran considerados brujos, porque por el tema de la astronomía ellos podían ver las estrellas, los planetas, y podían ir diciendo cosas. Dice que después de esos 3 años que pasó con los eruditos, Daniel llegó a ser más sabio que la mayoría de ellos. Y aparte Daniel tenía otro don que Dios le dio, que era el de interpretar sueños. Y este don lo iba a llevar a Daniel a muchas grandes cosas. Dios le entregó el don de interpretar sueños cerca de finales del año segundo oficial de Nabucodonosor, cerca del 602 a.C. Si usted se va dando cuenta, los años viajan al revés, porque los vamos acercando al nacimiento de Cristo. Después del nacimiento de Cristo los años vuelven a sumar hacia arriba hasta como estamos hoy. Pero como Jesucristo fue tan importante que partió la historia en 2, todos los años para atrás se van contando así, desde el año más lejano hasta el más cercano, que ya es casi su nacimiento. Así que esta historia la vamos a ir viendo, que va a ocurrir del 600 hasta el 538, si no me equivoco, va a ir bajando. Cerca, como le decía yo, del segundo año de Nabucodonosor, esto es lo que lo encontramos en Daniel 2, el capítulo 2, nos damos cuenta de que la interpretación de un sueño lo hizo ascender a ser el jefe de los sabios del reino, por decirlo así. ¿Puede pasar a la siguiente hojita? Dios le entrega el don de interpretar sueños. Cerca del final del segundo año del reinado de Nabucodonosor, la revelación que Dios le da del sueño del rey de Daniel significó su ascenso al rango de jefe de los sabios, puesto que mantuvo hasta la caída de Babilonia y hasta el primer año de Ciro. Era reverenciado por sus compañeros en el exilio. Él fue compañero del profeta Ezequiel también. Fueron de los mismos cautivos. Si bien Daniel no lo nombra precisamente en su libro, Ezequiel sí lo nombra. Dice en el exilio, si podemos pasar al último, a la que sigue. Eso. Dice que el último acontecimiento registrado fue la restricción de una visión mayor en el año 536 a.C. Esta se encuentra en el capítulo de Daniel 10, 1. Poco después, a mediados de sus 80 años, debe haber finalizado el libro que lleva su nombre. Es lo que los estudiosos y expertos más o menos calculan. Y este libro fue escrito con la intención de inspirar a los judíos en el exilio babilónico. El libro se divide de la siguiente forma. La siguiente. ¿Cómo dividimos el libro de Daniel? Es un libro, como les decía yo, corto, de 12 capítulos solamente. Los primeros, del 1 al 6, son narraciones históricas. Y de los capítulos 7 al 12, son visiones apocalípticas del fin del mundo. Y ahora vamos a empezar a echarle un vistazo al capítulo 1. Es cuando Daniel llega a Babilonia, traído junto con sus compañeros. Dice: el rey Nabucodonosor trae a jóvenes judíos a Babilonia para que sean parte de su corte. Daniel y sus compañeros ponen en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Ese es el capítulo que todos tenemos en mente.
Cuando se le ofrece la comida que le daban al rey, Daniel dice, yo no. No, yo ni mis compañeros, que en ese caso eran Sadrán, Mesach y Abednego, que eran los otros 3 jóvenes judíos que estaban con él, dijeron, en nuestro corazón nosotros vamos a comer lentejas, agua y lentejas, porque a los otros les daban el vino, carne, manjares que tenía, si me lo puede constatar así mi hermano Robert. Creo que ellos comían una comida muy exquisita que era la misma que se le servía al rey. Pero Daniel decía que esta comida era un tributo hacia los dioses paganos del rey Nabucodonosor. Entonces Daniel en su firme le dice al jefe de los eunucos en ese tiempo, que era como el jefe de la gente que preparaban ahí, como los profesores de Daniel ahí de los sabios, le dice, yo no me voy a contaminar con esta comida. Eso es lo que podemos ver en todo el libro, hermanos, de que Daniel era una persona con convicciones fuertes. O sea, si él decía, esta cosa no la voy a hacer, él, aunque le cambiaran el mundo, él no lo iba a hacer. En el capítulo 2 que tenemos aquí también, dice que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, en donde habla de la expansión de su reino de Babilonia, de la caída de Babilonia, y que el reino de Dios es eterno. Porque le dice, si alguien puede buscar el capítulo 2, para leer unos trocitos aquí. Capítulo 2 dice, en el segundo año del rey Nabucodonosor, dice, tuvo unos sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y adivinos caldeos para que le explicasen sus sueños, y vinieran pues y se presentaron delante de él. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de comprender el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey a los caldeos el asunto, lo olvidé, si no me lo mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Y ninguno de estos hombres pudo dar el sueño de Daniel. Hasta que en una parte Daniel dice, tomó la palabra Daniel y dijo, bendito sea el nombre de Dios de los siglos, porque suya son la sabiduría y la fuerza. Y él hace alternar los tiempos, quita los reyes y revela lo profundo. Le dice en el versículo 26, dice, respondiendo el rey, dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel le respondió delante del rey diciendo, misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar. Pero hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y que le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos y respecto a lo que has de acontecer en el futuro, y el que revela los misterios te mostrará lo que ha de suceder. Y dice, y a mí me han sido revelados este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer, rey, la interpretación, para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, rey, veías en tus sueños una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y de un brillo extraordinario, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Esto en general lo que le quiero decir aquí es la conformación de cómo estaba su reino, la gran estatua, que era el reino babilónico, y le daba las características aquí de lo que le iba a pasar a su reino. Por eso habla del barro cocido, porque dice que de un momento a otro su reino
iba a morir. Si puede seguir la siguiente diapositiva. En el capítulo 3 podemos hablar del horno de fuego, que es un pasaje bien conocido y un capítulo bien conocido por todos nosotros, en donde dice que al son de bocina, de salterio y de todo címbalos resonantes, dice que todas las personas se tenían que adorar a la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor, que debían reverenciarlo. Y estaban justo los tres compañeros de Daniel y ellos dijeron: nosotros no lo vamos a hacer tampoco. Que eran Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban a cargo de unos negocios. Que eso fue lo que les tocó a ellos, porque cuando estuvieron con Daniel en el capítulo 2 los dejó encargados de unos locales comerciales a estos muchachos. Y nos damos cuenta de que ellos no tuvieron la convicción y fueron echados al horno. Dice que el horno se recalentó 7 veces más de lo normal, algo que no se hacía normalmente, y dice que con solo abrir, las personas que estaban ahí afirmando fueron muertas. Imagínense la calor que había dentro de ese horno. Pero entraron los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos y compañeros de Daniel, obviamente que tenían la misma convicción que Daniel. Y dice que el rey va a mirar y dice: ¿cuántas personas echaron? Y todos le dijeron: echamos 3 personas. Pero yo veo 4, le dice. Ya uno semejante al Hijo de los dioses. Y estos muchachos salieron del horno de fuego sin ningún rasguño. ¿No cree usted que es importante, pastor, la convicción a Dios de que Dios me puede librar de cualquier peligro? Pero debo confiar como lo hicieron estos hombres. En el capítulo 4 nos habla de la locura de Nabucodonosor. Dice que este rey tuvo un sueño que él tampoco entendía. Daniel se lo dio a entender. Dice que por un cierto tiempo él iba a volverse loco, iba a vivir en el campo, iba a comportarse como una bestia. Dice que el rocío le iba a brotar en su pecho. ¿Y de qué él iba a estar como una bestia? Que iba a estar sin razón ni cordura. Iba a ser un animal, iba a crecer vello, garras, iba a ser una bestia salvaje. Y iba a habitar con las bestias del campo. Hasta que él reconociera, dice, que Jehová es Dios. Dios le iba a devolver su trono. Y así ocurrió cuando Daniel le explica ese sueño. Y el rey Nabucodonosor se vuelve esa bestia salvaje, está un tiempo en el campo loco, perdido ahí. Y después, cuando él le da la gloria a Dios, vuelve y recupera su reino. Si voy a pasar al siguiente. En el capítulo 5 podemos ver la visión en la pared. En el capítulo 5, si ustedes se pueden dar cuenta, ya el rey Nabucodonosor ya no está. Ahora está su hijo Belsasar, que no era un rey bueno, porque en un momento, y lo dice aquí, él quiere ocupar los vasos de oro y plata que fueron traídos desde el templo de Jerusalén para beber y enfiestarse con sus amigos. Y aparece una mano y empieza a escribir unas palabras en donde lo principal que quiere hablar aquí Dios es que por estas cosas le dice: tu reino será cortado. Has sido medido en balanza y fuiste hallado culpable, dice. Porque no fue un rey bueno, o sea, quería hacer una risa con las cosas que son consagradas a Dios. Y por eso este rey dice
Daniel termina de decirle esto y dentro de la misma noche este rey muere. Ya en el capítulo 6 podemos darnos cuenta de que ya, como este rey ya había muerto, Belsasar, el reinado lo toma Darío, el persa, que es un gran rey y conocido en la historia secular, como podríamos decirlo, que fue uno de los grandes reyes de Babilonia que estuvo en esos tiempos. Y el rey Darío quiso poner en su reino 120 sátrapas que eran como sabios en ese momento. Y sobre esos sátrapas puso a 3 gobernadores. Y uno de ellos era Daniel. Pero el rey sabía que Daniel tenía un espíritu de superioridad y él quería dejarlo sobre todos. Quería ponerlo sobre los 3 señores también, como lo podríamos decir, los tres jefes de los sátrapas. Y esto le causó a los mismos sátrapas un poco de envidia. Y buscaban hechos para matarle. O sea, para sacarlo del puesto. Querían empezar a injuriarle y le empezaron a buscar todos los defectos, pero veían que Daniel era una persona íntegra, o sea, no tenían que sacarle. Hasta que llegamos al tema de su creencia, de su religión. Obviamente Daniel adoraba solamente a Jehová. Y ocuparon eso para poder tomarlo detenido. Idearon un plan de que no se le orara a ningún otro Dios que no fuera al rey. ¿Y qué hacía Daniel en vez cuando escuchó ese edicto? Abría su ventana que daba hacia el palacio, lloraba 3 veces al día. Y eso es lo que todos podemos recordar como un mensaje que mi pastor también lo ha predicado, mi pastor. Que Daniel, en vez de sentirse como apabullado por este edicto, él prefería no. Yo quiero orar 3 veces al día. Qué grande, digo yo, en mi pensamiento general, la convicción que tenían aquellos hombres. O sea, Daniel no llegó a ser un profeta ni un sabio grande porque sí nomás. Él fue un hombre que tenía la convicción, que tenía la certeza de que Dios le iba a librar de cualquier cosa. Y lo podemos ver ahí en el capítulo 6. Al rey le dio mucha tristeza, porque el rey lo estimaba mucho. Y dice que el rey va de tarde, porque, o sea, lo primero que él había firmado su edicto con el anillo, era un edicto que, aunque el rey quisiera sacar a Daniel, no lo pudo hacer, porque ya estaba su firma. No podía revocar un edicto que él firmaba, sellaba con su anillo. Y trató de todos los medios de sacar, porque decía que el que desobedecía esta orden se iba a ir a un foso con leones hambrientos. Pero dice que Daniel cayó y estuvo durmiendo junto a los leones. Qué grande, qué grande pensar eso. Eran animales salvajes que quizás no les daban ni siquiera comida, o sea, quizás estaban hambrientos, ¿no? Para que en el momento de que cayeran, Daniel lo hubieran descuartizado o desprezado. No dice que que los leones le servían de abrigo. Y el rey va muy de mañana temprano, porque estaba angustiado. Imagínense el rey toda la noche sin dormir, el rey Darío. Y va en la mañana temprano y le pregunta: Daniel, el Dios vivo tuyo, al cual tú continuamente sirves, ¿te ha librado? Y él le dice: vive, rey, que su Dios lo ha librado. Es un pasaje impresionante, hermano, si lo ponemos a entender, de que este hombre confió plenamente
Y ni siquiera importándole porque Daniel no sabía si él iba a sobrevivir. Podía haber muerto. Pero él sabía que su Dios lo iba a librar. Él no le oraba a un Dios cualquiera. Y dice que el rey, cuando supo esto, se alegró mucho y mandó a llamar a todos esos satrapas que le acusaron a Daniel, con sus familias, con su esposa, con sus hijos. Y dice que estos hombres, al ser lanzados al foso de fuego, o sea, al foso de los leones, ni siquiera todavía llegaban al suelo y los leones ya los habían quebrado enteros, los habían descuartizado. O sea, el Dios que yo tengo es un Dios grande. Y los últimos 4 capítulos, eso no están aquí, por eso los dejé ahí. Me gustaría explicarlos en algunas cápsulas, porque son visiones del fin del mundo. Que a lo mejor hacer una cápsula por las 4 visiones. Pero en resumidas cuentas, hablan de una guerra que va a haber al final de los tiempos. Hablan de los 10 reinos que van a existir, similar a lo que dice Apocalipsis. Y hablan de que hay un versículo que me gusta mucho que está más adelante, en donde dice que en el final de los tiempos la ciencia será aumentada. Y con ello la maldad también. Eso es lo que nos puede decir Daniel en los últimos versículos de su libro. Pero eso lo vamos a dejar, como les digo, para unas cápsulas. Espero el estudio pequeño de Daniel les haya podido quedar claro, les haya podido gustar, lo hayamos podido entender. Quiero preguntarle a mi pastor si quiere agregar algo más. No, mi hermano, o sea, va muy bueno en todo caso el tema de Daniel. De Daniel. Sí, da a entender, bueno, uno de los últimos profetas mayores de la Biblia, ¿no es cierto? Claro, o sea, como lo explicaba mi hermano Robert, lo explicaba mi hermana Virginia, no quiere decir que él sea el último en nacer ni eso, pero son todos más o menos contemporáneos. Sí, hay algunos profetas que tienen como 100 años de diferencia, pero por ejemplo él con Ezequiel son contemporáneos, porque Ezequiel también estuvo en ese exilio. claro. No, por eso le digo yo, la Biblia no dice, o sea, acá Daniel no habla de Ezequiel, pero Ezequiel sí habla de Daniel, Sí. que él lo reverenciaba como un sabio, como un buen sabio para seguir, dice. Así que dándole gracias a Dios porque podamos entender un libro complejo, porque como si usted se puede dar cuenta, hubieron como 3 o 4 sueños aquí, en donde también eran visiones y era muy simbólico lo que quería decir. Cuando le habla en el capítulo 2 de los reinos, de esa estatua gigante que representa al rey, de que un lado es de bronce, otro es de hierro, que una parte es de barro cocido, como dándole la fragilidad de uno de esos reinos. Y yo también me pude estudiar un poquito eso, y hablaba de que después de los reinos babilónicos vino el reinado romano, vinieron el reinado persa, muchos imperios que aparecieron, pero que hasta el día de hoy ninguno de ellos se mantiene, solamente el romano controlando ahí, como les digo yo, el mundo desde el Vaticano. Es como el único imperio que se mantiene de esos reinos antiguos. El imperio babilónico cayó, y de hecho Apocalipsis después dice, ha caído la gran Babilonia, que imagínense, dice que hizo beber de su furor a todas las naciones, y el reino babilónico fue extremadamente grande, fue un reino muy gigante, o sea, mucha parte de Europa fue conquistada por este imperio. Obviamente que los judíos estaban ahí, obviamente fueron de los primeros y estuvieron muchos años en esta deportación. Se habla que de cerca, creo que de 70, 80 años que estuvieron
presos en Babilonia, hasta que algunos de ellos pueden volver. Creo que, no estoy seguro si es Edra o Nehemías que hablan de la vuelta después de donde tienen que ir a construir el templo. O sea, lo que le tocó a Salomón después de todo esto de reconstruir el templo, que David no lo hizo. David solamente como que hizo todo el armado, el ingenio, pero Dios no le permitió construir el templo, sino que fue Salomón. ¿Y por qué les hablo yo de esta parte del templo? Que aquí también lo dice así. Porque dicen los estudiados bíblicos, y esto es escatología, que a Israel tiene que ese templo volver a levantarse para que dentro de ese templo reine el anticristo. Y dicen que hoy en día el templo ya está casi para terminarse, ¿sí? Está muy avanzado en su construcción. Y esperando que el Señor le haya podido bendecir a usted en este día, y dándole las gracias, como le decía, le voy a pedir a mi pastor que pueda orar por su bendición acá, y dándole las gracias y invitarle a usted que pueda seguir nutriéndose y estudiando más de la palabra. Amén. El saber no quita nada. Amén. Mi pastor, por favor. ¿Sí? ¿No siga? Bueno, Señor, que el Señor bendiga. Amén. Oramos, ¿no es cierto? Amén. Señor, gracias te damos en esta hora por su palabra, que es importante, y especialmente en este tiempo, donde necesitamos mucho, Señor, de tu palabra. Un hombre fiel, pese a las situaciones vividas, Señor, permanecía fiel a ti, Señor. Lo que hoy día necesitamos, Señor, a veces en medio de situaciones difíciles, arrancamos, huimos a veces, pero necesitamos, Señor, esta línea de Daniel, Señor, pese a muchas situaciones, como bien lo explicaba nuestro profesor, nuestro hermano Simón, Señor, pero aún Daniel ahí permanecía fiel, y como tú estabas presente, Señor, en medio de todas estas dificultades, Señor, y no eran dificultades pequeñas, sino tremendas, Señor, mi Dios. Necesitamos, Señor, poder tener algo, Señor, de aquel hombre, Señor, que hace falta en este tiempo en que vivimos, situaciones difíciles, adversas, Señor, mi Dios, pero necesitamos estar unidos, firmes, y eso nos lleva, Señor, a estar y estudiar tu palabra, Señor, para poder hacerlo, Señor, como persona individual, como familia, como iglesia, Señor, como comunidad, Señor, como país, como mundo, Señor. Necesitamos unir estas fuerzas espirituales, Señor. Así que en esta hora, Señor, a través de estos medios, tu bendición, Señor, sea sobre aquellos que pueden ver este estudio bíblico, Señor, y aferrarse de la fe que tenía Daniel, Señor. Creía fielmente en usted, Señor. Así que en esta hora, Señor, esta bendición alcance, Señor, para cada uno, Señor, que pueda escuchar de tu palabra. Así que la bendición reciban de parte del cielo, la de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.